Sonido. ¿Listo? Muy buenas noches. Damos inicio a nuestro último jueves médico en el mes de las madres. Fue todo un discurrir académico de las consultas más frecuentes en nuestras mamás. Hoy, último tema, manejo de la migraña, cefalea, causa frecuente en las mujeres, causa de infidelidades y divorcios. Hoy vamos a revisar cómo manejarla, cómo es su enfoque diagnóstico y terapéutico. Doctor Leonardo Bello Dávila, médico neurólogo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de Bogotá, director médico del Instituto Neurológico del Pacífico, institución que está acompañándonos en este proceso de educación médica continuada. Doctor Leonardo, muchas gracias una vez más, nos ayudaron mucho en el tema del manejo del ACV en un jueves médico anterior, le agradecemos la presencia en el día de hoy y hay muchas inquietudes. A los amigos que se conectan en este momento pueden hacer sus preguntas que las transmitiremos al doctor Bello para su respectiva aclaración. Doctor, bienvenido, muchas gracias e iniciamos este nuevo jueves médico. Bueno, muchas gracias a todos, muy buenas noches. Bueno, y vamos a tratar entonces un tema que es el manejo agudo de la migraña. Vamos a hacer un poquito de énfasis en lo que es el manejo en urgencias, que es muy importante. Entonces vamos a ver un poquito cómo está la... ¿Sí? No, yo la vuelta. ¿Sí? Ah, bueno. No, sí. Vamos a ver este video. Es que necesito que te hagas allá. Ah, sí. Ah, bueno. Ven. Vamos a darle play a este video. No importa que no tenga sonido, solamente quiero que lo vean. No sé si lo hayan visto, este video fue viral. Esto pasó por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por muchos lugares, ¿no? Pareciera que fuera una región del África, una especie de ritual. De fondo suena unos cánticos que hacen en el idioma ya nativo. Y empiezan a dar unos pequeños golpes en la cabeza. Mientras hace su ritual, tienen como una hierba así. Ahí aplica como un líquido y vuelve y golpea. Bueno, este video es para darnos cuenta pues que muchas veces el desconocimiento nos hace hacer cosas por el paciente que en vez de traerle una mejoría van a traerle un daño, ¿sí? Entonces son rituales que le hacen a los pacientes en busca de una mejoría, son rituales pues de esas tribus, para que el paciente tenga alivio de su patología. Ya lo pueden pasar. Ahí el video es bastante largo y ahí dura bastante, un poco más tiempo. Entonces, quiero ver la introspección que tienen un poco ustedes sobre la migraña y la pregunta es, ¿el ataque de migraña es una urgencia? ¿Eso se trata en un hospital? ¿O simplemente le decimos, no, váyase para la casa para que maneje usted la migraña ya? ¿Cómo creen? ¿Quién tiene alguna respuesta ahí? Una pregunta bastante capciosa, ¿no? Que dicen, ¿sí se maneja eso en una urgencia? ¿Sí? ¿Quién? Alce la mano los que dicen, sí se maneja en una urgencia. 2, 3. ¿Quién más? ¿El resto dice que se maneja en la casa? Bueno, el peor sitio para manejar una migraña es una urgencia, es un hospital. Pero es lo más habitual que buscan los pacientes ante el desconocimiento que tienen de su patología. Entonces, fíjese, esta patología es desconocida tanto por el paciente como por el médico. Es muy desconocido, porque el entrenamiento que nosotros recibimos en cefalea es muy bajito, muy poquitico, ¿sí? Por lo tanto, es una patología que desconocemos y no sabemos dar la indicación al paciente de cómo manejar su migraña o su cefalea en la casa, que sería lo ideal. En urgencia no.
Bueno, pero finalmente llegan y esa es la tarea que nosotros tenemos y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hoy le traigo los 5 mandamientos. Los 5 mandamientos para el manejo de una migraña. No se van a ir de acá sin esos 5 mandamientos. Y se los traje aquí en una piedra para que quede escrito y no se les olvide. Primer mandamiento: limite el uso de analgésicos máximo 2 veces por semana. La migraña no se trata con analgésicos, ¿sí? El tratamiento profiláctico o neuromodulador que llamamos, o preventivo, no se hace con analgésicos. Al paciente hay que enseñarle cómo manejar el ataque de migraña. Pero el paciente con migraña no se le deja un analgésico de forma crónica. Tome todos los días naproxeno, no. Tome todos los días acetaminofén, no. Máximo 2 veces por semana. ¿Por qué? Porque el uso de más de 2 veces por semana al paciente le puede generar una cefalea por abuso de analgésicos. Entonces, en vez de mejorarle la migraña, lo que estoy haciendo es empeorándole, le estoy dando otro motivo para que le duela la cabeza. Entonces, ojo, primero, limite el uso de analgésicos máximo 2 veces por semana. Ojalá fuera 0. Ojalá fuera 0. Acuérdese, dentro de la clasificación internacional de cefalea hay algo que se llama cefalea por abuso de analgésicos. Para la acetaminofén es cuando se utiliza más de 15 veces al mes. Para el resto de AINES es cuando se utiliza más de 10 veces al mes. Hay pacientes que superan eso, muchísimo, muy frecuente que pase eso. Segundo, recomiende el uso temprano del analgésico luego del inicio del dolor. No espere a decirle al paciente cuando usted ya le duela muy duro y no se lo aguante, tomen el analgésico. Error. Cuando el paciente empiece con la cefalea, con el inicio, cuando empiece inclusive con el aura, ahí en ese momento es cuando hay que decirle tomen analgésico. No esperar que el dolor se vuelva ya intratable. ¿Para qué? Para que no llegue urgencia. Eso es lo que queremos. Entonces, no sobreabuse, inicie el analgésico apenas el dolor está empezando, apenas está el primer síntoma. Tercero, no indique opioides. Esto es como no matar, como el mandamiento, no matarás. No indique opioides. Ojo, el mensaje no es que los opioides sean malos, son buenos analgésicos. Lo que pasa es que no hay mucha evidencia en migraña. Y segundo, podemos exponer al paciente a que tenga dependencia o sobreuso de los opioides. No indique opioides en migraña, ni mucho menos como profiláctico, ni como manejo del ataque agudo. Los dejaríamos cuando le damos analgésicos y ya no encontramos nada más, lo dejaríamos como última opción, el opioide, como la última. Pero no indiquemos opioides, no dejemos el tramador en contra del paciente. Cuarto, informe que el tratamiento preventivo muestra cambios luego de la 4ª semana. Cuando nosotros los neurólogos empezamos un tratamiento preventivo, ácido valproico, propanolol, topiramato, flunarizina, mitriptilina, todos los más de 20 tratamientos profilácticos que hay para la migraña, no es de inmediato. Hay que esperar por lo menos 4 semanas. Si utilizamos antidepresivos, 2 semanas. Si utilizamos neurobloqueadores como el ácido valproico, hay que esperar más de 4 semanas inclusive, o hasta 8 semanas. Entonces, si es ese paciente que le llegó a urgencia o en su consulta, que hace poco se le empezó el tratamiento preventivo, no se lo quiten, no se lo suspendan, indíquele que hay que esperar, que la intensidad del dolor va disminuyendo, que la frecuencia del dolor va disminuyendo. Quinto y último, este es el más importante para mí, mejor dicho, empodere al paciente sobre su patología. Si nosotros no sabemos de la patología, no vamos a enseñarles al paciente. Nosotros nos tenemos que volver educadores con el paciente.
decirle qué es lo que tiene, ¿sí? ¿Qué es la enfermedad? ¿Por qué se le produce? O el mecanismo, ¿por qué se le produce? Porque no sabemos la causa de esto, no sabemos la migraña, por lo tanto al paciente no podemos decirle el origen, pero sí entenderle un poquito el mecanismo de su dolor, que es una patología benigna, que no es algo progresivo, que el diagnóstico no hay algo que lo diagnostique, que las imágenes se usan en ciertos casos para descartar otras patologías que uno piense, que hay tratamiento efectivo, hay que decirle que la patología se puede tratar. No utilicen el término usted se tiene que acostumbrar al dolor de cabeza, no. Acuérdese, cuando un paciente va a un médico, busca algo esperanzador, que le diga un alivio, por lo menos que le diga va a estar bien. Indíquele eso. Aprendan a conocer los desencadenantes de la migraña, ¿sí? Si es por supresión de sueño, si es por adición de alguna sustancia, si es por el ciclo menstrual, si es por el abuso de un analgésico, todo eso hay que indicarlo. Hay que enseñarle al paciente y hacia dónde va la patología. Doctor, qué pena interrumpirlo, pero le hemos dicho a los amigos que se ponen en contacto en este momento con nuestra página de esta transmisión que pueden preguntar. Laura Velázquez nos dice, ¿qué tan frecuente es que se presente la cefalea por el uso de analgésicos como un efecto contrario? ¿Qué experiencia tiene y qué recomendación? Bueno, es muy frecuente esto, muchísimo. El paciente con migraña a veces llega más por la cefalea por abuso de analgésicos que por la migraña. ¿Cómo hace uno para saber si es por una cefalea por abuso de analgésicos? Primero tiene que tener en cuenta el tiempo en que está tomando este analgésico y si la cefalea empeoró desde que lo está tomando. Y segundo, que el alivio se demuestre cuando yo retiro ese analgésico. Es muy frecuente. La mayoría son por los analgésicos habituales que tenemos, que son ibuprofeno, naproxeno, acetaminofeno, la ergotamina, que la utilizamos también con mucha frecuencia, y sus adiciones con cafeína y bueno, con todos esos que conocemos, es muy frecuente. Pero ¿cuál sería el tip para uno decir una cefalea que viene creciendo, que está con analgésicos, uno poder decir absolutamente seguro que no es que ha empeorado, sino que es por la analgesia? ¿Cómo puede uno esa finura de diferenciarlo con su experiencia? Con la experiencia es que el paciente demuestra la dependencia. Dice, si yo no me tomo el naproxeno, a mí no se me quita el dolor de cabeza. Eso ya me demuestra dependencia a mí. Y lo otro es que cuando yo empiece el retiro, el paciente puede, si yo lo retiro de una, el paciente puede hacer un rebote de cefalea, da un ataque de migraña más fuerte. Eso a mí también me indica que tenía dependencia al medicamento. Hay algunos que recomiendan empezar a bajarlo de manera descendente, no hay una recomendación fija, pero sí quitarlo con regularidad, no ser tan bruscos al quitarlo. Otros recomiendan quitar el analgésico y dejar un ciclo de 5 días de corticoides. ¿Yo qué hago? Lo quito regular, de manera paulatina, y le indico al paciente que puede que la cefalea se aumente. Eso es lo que yo hago. No me gusta adicionarle más analgésico ni otro medicamento. Ojo, también está la cefalea no solo por abuso de analgésico, está la cefalea por abuso de medicamentos no analgésicos. ¿Quién me puede dar el ejemplo de un medicamento que dé cefalea? Uno, cualquiera, que lo usamos a diario, en los hipertensos. Los nifedipino, los calcitoagonistas, son los que más producen cefalea. La metformina, que la utilizamos también con los pacientes diabéticos, también. Entonces, ojo con esos pacientes adultos mayores que nos llegan, que el dolor de cabeza, revisemos el listado de medicamentos que está tomando, miremos el tiempo en que apareció esa cefalea y miremos el tiempo en que está tomando esos medicamentos, y vamos mirando, casi la mayoría de medicamentos producen cefalea, muchísimos. Hay unos más que otros, los que mencioné son los más usuales en nuestros adultos mayores. Bueno, entonces, este es el más importante, el poder al paciente, enséñale, diga la patología, si se quita, si no se quita. A veces uno llega a su consulta, el paciente no tiene idea que es migraña, nadie le ha dicho, sí, a mí me han dicho que es migraña. ¿Sí? El diagnóstico de migraña es muy fácil, pero
educar al paciente es el objetivo de nosotros. ¿Sí? A ustedes hasta ya les llega con el diagnóstico, a mi mamá le duele la cabeza, a mi tía también, mi hija está igual, yo. Entonces ya, eso es migraña. Todo paciente que empiece con dolor de cabeza de niño o en adolescencia es migraña hasta que no se demuestre lo contrario. Listo, siguiente. Bueno, ¿cómo hacemos el tratamiento agudo? Vámonos a la vida real. ¿Qué medicamentos tienen ustedes en urgencias para tratar una migraña o cualquier cefalea o cualquier dolor? ¿Qué tienen en urgencias? ¿Cuáles? Naproxeno. Sirve para el manejo agudo de migraña. ¿Cuál otro? En urgencias, ¿qué tienen? Cuando el paciente le llega, ¿cómo los pueden tratar en urgencias? Dipirona también se puede utilizar. ¿Cuál? Tramadol. Ya dijimos, tercer mandamiento, no indica opioides. Entonces el tramadol lo vamos a dar de última opción, lo último. Otro que utilizamos muy frecuente. Dice que la ergotamina acá es la doctora. La ergotamina, sí, la ergotamina es muy bueno para la migraña. Ya que menciona la ergotamina, el tratamiento de migraña tiene dos grandes partes. Una que son los tratamientos inespecíficos, ahí tenemos acetaminofén y AINES, y los otros son los tratamientos específicos, que son los ergóticos, la ergotamina y los triptanes, que ya hablamos ahorita de ellos. Bueno, pero en la vida real, en urgencia, te llegó el paciente, ¿sí? Hay muy poca evidencia o tenemos muy pocos elementos o medicamentos para manejar en urgencia una migraña. ¿Sí? Esto no quiere decir que estamos de brazos cruzados y porque no tenemos cómo. Entonces, aquí les traigo la mejor evidencia que se ha escrito, lo mejor que se ha visto en el manejo. Primero, el diclofenaco potásico, 50 miligramos tiene efecto, un beneficio relativo sobre el placebo para la migraña. Mire, un número de necesidad de tratar de 8.9, pero esto es vía oral. ¿Tenemos diclofenaco oral en urgencias? ¿Cuál tenemos? ¿Tenemos diclofenaco potásico o el sódico? Tenemos el sódico. ¿Y cómo lo utilizamos? ¿Por qué vía? La importancia de tener un medicamento es saberlo usar, porque si no, si tenemos un buen arma, hay que saberlo usar, si no, no sirve para nada. Entonces, miren, un mensaje para ustedes. Cuando ustedes lleguen a su rural, lo primero que se van a ir es al carro de pagos y se van a ir a farmacia y les dicen a la auxiliar o quien esté en farmacia, muéstreme los medicamentos que aquí manejan. 2 o 3 que habrán en el carro de pagos, apréndanselos bien, la vía de administración, la dosificación, los efectos adversos. No se tienen que saber toda la farmacología cuando salgan al rural. Con los 2 o 3 medicamentos que ustedes pueden tener en ese rural, los sepan manejar, van a hacer un buen trabajo, no van a causar más lesiones. ¿Listo? Entonces en urgencia tenemos el diclofenaco sódico, lo podemos utilizar vía intravenosa, ¿sí? Intramuscular no, porque le vamos a dar otro dolor al paciente, entonces utilicen la vía intravenosa. El oral es el que está indicado, el sódico intravenoso no hay evidencia, pero lo podemos utilizar, ¿sí? Eso lo podemos utilizar, vía intravenosa. ¿Cómo se pasa? El diclofenaco, vía intravenosa. ¿Cómo le escriben la orden a la jefe? Páseselo ahí en un segundo. Entonces se diluye en solución salina 100, 200, 300 miligramos, dependiendo, y se lo pasan en 15 minutos. Intravenoso, diluido, lento. ¿De cuánto es la vida media del diclofenaco? ¿O cuánto esperan en tiempo para que le hagan efecto? ¿Será que a la media hora yo ya le digo al paciente, ya, ¿cómo está? ¿Se le pasó? ¿O cuánto tengo que esperar para yo volverlo a evaluar si le pongo este medicamento? Es un medicamento sencillo que lo tenemos y lo sabemos usar el paciente. Ahorita les muestro cuántos hay y yo les digo hasta dónde podemos llegar con un medicamento bien usado. Yo no he pasado a tramadol con mis pacientes. Si lo sabemos usar, llegamos hasta esto nomás. Más o menos a los 25 minutos
empieza a actuar y su efecto máximo a las 2 horas. O sea que a las 2 horas, y su vida media es de 2 horas también aproximadamente, a las 2 horas yo voy a evaluar al paciente. Antes no, porque no tenía el efecto. ¿Sí? Entonces a la hora, sigue igual, montemos otra cosa. No, esperemos. Tenemos 2 horas. ¿Qué voy haciendo antes? Le voy explicando al paciente. Mire, su patología es esto, no se va a morir, tranquilo. Lo hidrato. Si yo tengo un paciente en urgencias, le tomo un acceso venoso, lo hidrato. ¿Usted sabe cuántos migrañas por deshidratación uno ve en urgencias? Así, y el paciente ni siquiera lo hidrata. No le ponen unos líquidos para hidratarlos. ¿Sí? Si está con vómitos, no utilicen la vía oral. No lo vayan a utilizar, utilicen esto. Muy bien, le colocaron al paciente entonces 50 miligramos. ¿De cuánto viene la ampolla de diclofenaco sódico? 75, ¿sí? Pónganle los 75, no pasa nada. Que la evidencia dice 50, sí, pero oral. Intravenoso no dice nada, pónganle los 75. ¿Sí? Seamos generosos con las dosis en un ataque de migraña. No poquitico, no, seamos generosos. Hay que tener precaución con algunos, ya les digo cuáles. Listo, le pusieron el diclofenaco, 75 miligramos, le dijeron a la jefe, dilúyanlo en 200 o en 500 para que esté hidratado. Lo pasan en 15 minutos, dejan al paciente en donde. Ahí, en observación, frente a la criteria de todo el mundo del escándalo. No. Busquen un lugar tranquilo, oscuro, enciérrenlo, que lo que menos el paciente quiere es ver gente o hablar. ¿Sí? Sean muy puntuales con la información. Mira, vamos a empezar este tratamiento y usted lo evalúa en 2 horas para que esté bien. Que coma. Si el paciente está deshidratado y le quitan la vía oral, lo van a deshidratar más. Que coma. Si está con vómitos, bueno, entonces empezamos con líquidos fríos que no sean tibios para evitar activar el reflejo nauseoso, sino fríos, lentamente, para que el paciente le quiten los vómitos. No dejen el paciente sin vía oral. Miren que son pequeñas cosas, ¿sí? Son pequeñas cosas muy puntuales que le van a servir al paciente. Entonces llega deshidratado, le quitan la vía oral, le ponen un diclofenaco intramuscular, se va con otro dolor, sigue con la cefalea, se va hambriento. ¿Sí? Muy bien, siguiente entonces. Metoclopramida. ¿En dónde? ¿En qué parte del país no hay metoclopramida? Hasta en el lugar más recóndito tenemos metoclopramida. Y miren, nos sirve para un ataque de migraña. Especial para aquellos que tienen vómitos. Perfecto. También sirve para los que tienen vómitos. Pero ustedes también lo pueden utilizar. Si el diclofenaco no les sirve, pueden montarle una metoclopramida, así no tengan náuseas ni vómitos, por el efecto sobre los receptores de dopamina que tiene este medicamento. Es muy importante. ¿Cuánto es la dosis? 10 miligramos. Eso es lo que vamos a utilizar. ¿De cuánto viene la ampolla? De 10 miligramos. ¿Y cómo es la orden? ¿Cómo le decimos a la jefe? Póngase el intramuscular también. ¿Cómo es la orden de la metoclopramida? ¿La diluimos, no la diluimos? ¿La pasamos directa? Igualito al diclofenaco. Lo diluimos en buenos líquidos para aprovechar y hidratar al paciente y se lo pasamos en 15 minutos. O 20 o 30. Menos de 15 minutos no, lento, para evitar los efectos extrapiramidales. ¿Listo? Facilito, metoclopramida. Entonces llegó el paciente, si está con náuseas, vómitos, cefalea intensa, lo hidratamos, coma, diclofenaco, metoclopramida, lo aislamos, lugar oscuro, tranquilo. Listo, eso lo tienen en un rural ustedes y lo pueden resolver. La metoclopramida pues no se usa regularmente por los efectos por los efectos secundarios. No es que el paciente salió de urgencia y tome cada 8 horas metoclopramida, no. Hay
Hay unas indicaciones puntuales de la metoclopramida, ya les digo cuáles. Siguiente. Dexametasona, 10 a 25 miligramos. No una ampolla de 4. Por lo menos póngale 8 miligramos, que viene la ampolla 8 miligramos de dexametasona. Por lo menos, pónganle eso. Pero lo ideal serían 10 a 25 miligramos. ¿Ustedes encuentran dexametasona acá? Hay dexametasona. Entonces tienen otro medicamento. Si les falla el diclofenaco, si les falla la metoclopramida, tienen dexametasona. 3 medicamentos van sencillos, no son complicados de utilizar, son muy sencillos. ¿Sí? También intravenoso. Recomendación, vía intravenosa. Mínimo un paciente debe tener por lo menos un acceso venoso entonces. ¿Listo? Dexametasona. Miren la recurrencia, entre 24 a 72 horas yo le disminuyo la recurrencia de migraña, entonces sirve. Entonces un paciente, cuando viene con ese dolor intenso, severo, yo le puedo colocar los 3 sin ningún problema. El diclofenaco, la metoclopramida y la dexametasona. Se los puedo poner a los 3 y no tengo problema. Le quito el dolor, le evito la recurrencia y lo estoy tratando muy bien. No utilicen la dexametasona sola. No es que llegó, pongo una dexametasona y ya. No. Diclofenaco, lo que tenemos en urgencias, luego la metoclopramida y luego la dexametasona. Pero no de entrada ni solito. Tienen que ser combinados. Aquí hay otros analgésicos diferentes al diclofenaco, pero que no tenemos. Por ejemplo, el ketoprofeno no lo tenemos. Ketoprolaco no lo tenemos. Pero ahí están, ahí se los traen. Hoy estamos hablando de la vida real, lo que podemos hacer en una urgencia, lo que ustedes pueden hacer en su hogar. Dipirona, sí tenemos. Déjenla antes de los opioides. Diclofenaco, metoclopramida, dexametasona, sigue con dolor. Ya utilicen dipirona, la metoclopramida y mire el haloperidol. Ustedes saben que el haloperidol sirve para la migraña. ¿Habían escuchado eso? ¿Saben para qué es el haloperidol? Lo han usado los pacientes psicóticos que llegan. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción del haloperidol? Bloquea receptores de dopamina, ¿no? Es un antipsicótico. Pero hay algunos estudios, esto es sacado del consenso nacional de la Asociación Colombiana de Neurología. El consenso de expertos se reunió y encontró alguna literatura no muy grande donde el haloperidol sirve para la migraña. Si ustedes se van a las guías europeas, las SAIN, NICE, todas esas, no indican el haloperidol. No hay evidencia, no hay ensayos clínicos que digan que el haloperidol sirve. Pero nosotros lo utilizamos y ha demostrado que ha sido con beneficio para el paciente. No dosis muy altas. El consenso dice que de 0.1 a 0.5 miligramos. Se puede utilizar hasta 1, 2 miligramos. No poner la ampolla completa de 5 miligramos. La recomendación es por los síntomas extrapiramidales que hay, pero para que el paciente tenga estos síntomas extrapiramidales, generalmente hay una susceptibilidad genética a eso. ¿Sí? Si no todo el mundo hiciera síntomas piramidales por los antipsicóticos, hay una susceptibilidad genética. ¿Sí? Entonces, usen el haloperidol con seguridad. Generalmente como antipsicótico utilizamos dosis altísimas, 5 miligramos o más, pero en migraña, poquita, 0,5, 1 miligramo, 2 miligramos. ¿Cómo lo pasamos? ¿Cómo le decimos a la jefe? Diluido, solución salina, 300 miligramos, 300 cc por lo menos, y lo pasamos lento, por lo menos no menor a media hora. Lento se pasa el haloperidol, bien lento.
Cuarta opción, la quinta opción que les doy para el manejo de migraña: diclofenaco, metoclopramida, dexametasona, dipirona, haloperidol. Por último, opioides. Dice aquí Darío López, una pregunta, uno de los amigos que está en contacto. ¿Qué evidencia tienen los ergotamínicos por vía oral en el ataque de migraña? ¿Es recomendado las dosis repetidas dado su riesgo de vasoespasmo? Y me imagino que aquí está metido el que a veces la migraña no la puede uno reconocer claramente frente a un evento cerebrovascular ahí enmascarado con parestesias. ¿Cuál sería su opinión en eso? La ergotamina es un medicamento muy bueno para la migraña, muy bueno. Le ganan todos los que le acabo de mencionar. Recuerde que son específicos, ¿no? Los específicos son ergotamínicos y triptanes. Les gana en todo. El problema son los efectos adversos que hay por los ergotamínicos y el riesgo a la dependencia, porque les quita tan rápido el dolor, tan efectivo, que el paciente empieza a buscarlo. O sea, produce tanta dependencia que dice, no, lo que me dio doctor, eso es magnífico, y empieza. Por sus efectos adversos y por el riesgo de dependencia se ha dejado de usar la ergotamina. La recomendación es utilizar 6 miligramos de ergotamina vía oral y al paciente se le quita el dolor. Eso es casi como por arte de magia, casi milagroso. 6 miligramos, sí. Pero todos los efectos cardiovasculares, ojo con los pacientes que tienen algún tipo de vasoespasmo o de patología vascular, infartos, ACVs, enfermedad arterial oclusiva, trombosis venosas o de cualquier otro tipo, ojo con esos pacientes. Entonces, por sus efectos adversos se ha dejado el uso y por su dependencia también. ¿Sí? Entonces, eviten, sobre todo, en darle al paciente esas combinaciones que hay de ergotamina más cafeína y eso, por la dependencia. El paciente dice, doctor, desde que me mandaron eso, a mí el dolor solo me lo quita eso, nada más, ya le produjo dependencia. Entonces, la ergotamina, fabuloso. En cuanto a lo del ACV, que preguntaban que cómo hago yo para diferenciarlo, acuérdense que el aura de la migraña es una focalización neurológica transitoria y autolimitada, que dura entre 5 minutos a 60 minutos, no se pasa más de una hora. Si un paciente con migraña, un paciente con migraña, el aura le dura más de una hora, háganle una imagen. ¿Sí? Si el paciente más de una hora con parestesia en la cara o en la mano, háganle una imagen. Y acuérdense que la aura es unilateral. Si el paciente ya sabe y conoce y le llega urgencias que la aura le dura 3 horas, tranquilos, él ya se conoce. ¿Sí? Él ya sabe cómo es su enfermedad y la conoce. Quien realmente sabe de migraña es el paciente, nosotros aprendemos con él. Entonces no se crean los que más saben. Yo soy el que más sé, no, el que sabe es el paciente. Él es el que tiene la enfermedad, nosotros no. Doctor, pero ¿cómo hace uno? Siempre ha sido una discusión, TIA versus una migraña complicada. Déficit neurológico lo recupera rápidamente antes de una hora, es el tiempo del aura promedio. ¿Cuál sería la recomendación práctica o semiológica para diferenciar un TIA que recupera en menos de una hora frente al aura de una migraña complicada? ¿Cuál sería la sugerencia que nos haría? Sin imagen. Sin imagen, difícil, ¿no? Bastante complicado. El aura de la migraña más frecuente, ¿cuál es? El aura visual, ¿sí? Y el aura precede al dolor de cabeza, es lo primero que se presenta. En los pacientes con AIT o con ACV, la cefalea se presenta en menos del 30%. Entonces, un paciente que inicia con un aura, luego presenta cefalea, yo pensaría por probabilidad pretext más en una migraña que en un AIT. Y hay que ver la edad también, porque si yo tengo un paciente de 85 años, hipertenso, diabético, con enfermedad coronaria, fumador, y que me hace una hemisparestesias en cara que lleva más de una hora, yo le hago una tomografía por lo menos, tenga o no tenga dolor de cabeza, pero que me dure más de una hora con un déficit focal neurológico, ese paciente sí es de alto riesgo. Pero un paciente joven, mujer, 25 años,
que haga un déficit neurológico focal menos de una hora con cefalea de características migrañosas, yo no voy a pensar en AIT de entrada. De entrada no voy a pensar. Si me dura más de una hora, Laura, yo le hago la imagen, claro, para estar más tranquilos. Una resonancia en especial. Si estoy pensando en enfermedad isquémica, hago resonancia. Enfocar o para preguntarle tal vez qué piensa de el fenómeno de infarto migrañoso, ¿ya? ¿Qué tan frecuente es pues en nuestra práctica clínica encontrar este tipo de infartos migrañosos y cómo lo podemos diferenciar con una ACV? ¿Ya? Y la otra pregunta es, ¿qué piensa usted sobre la teoría de la depresión propagada de legado? ¿Qué piensa acerca de eso? Esteban, un estudiante egresado aquí en la Fundación San Martín, preguntas bien finas. El doctor Leonardo sabe que aquí hay gente muy bien graduada de esta institución. Bueno, la depresión propagada es un evento que se ha registrado en migraña. Nada más la vasoconstricción que existe de todas las arterias corticales especialmente, y más hacia la parte sobre la circulación posterior, y la circulación posterior es la que menos tiene control autonómico. Por lo tanto, como hay una vasoconstricción en la parte posterior se encuentra toda la corteza visual. Como hay vasoconstricción, hay depresión de flujo. Y si hay depresión de flujo, ahí es cuando empiezan a ver el aura. Si esa vasoconstricción se propaga por más tiempo, por más de una hora, hay riesgo de que haya infarto, que haya zona de isquemia. Entonces, el primer evento que ocurre en la migraña es esa vasoconstricción, que es lo que decía el doctor. Y el dolor empieza cuando empieza de manera consecuente a haber vasodilatación, ahí ya empiezo a tener el dolor de cabeza. No es frecuente encontrarlo, el infarto migrañoso es muy raro, muy raro. Para confirmarlo yo tengo que hacer una resonancia y verlo en la secuencia de difusión, que vea la lesión y que el paciente tenga las características de migraña y que tenga el diagnóstico de migraña. Si no tienen diagnóstico de migraña, es la primera vez, yo de entrada no voy a decir que es un infarto migrañoso, yo más bien me busco a empezar a buscarle otras causas. Doctor, lo que pasa es que siempre ha habido discusión. La migraña es una definición muy clínica, no necesita imagen de entrada. Algunos auditores se pegan de esa recomendación, niegan las escanografías, que a veces buscan tranquilizar al paciente, y uno entiende que pues no están indicadas. Pero cuando se atraviesa siempre la posibilidad de un infarto, de un evento isquémico, uno dice la única forma de poderle garantizar a este paciente de que eso es migraña pura es haciéndole una imagen, y la resonancia entra a jugar un papel importante ahí. ¿Usted lo recomienda o no para estos auditores que a todos lo niegan? ¿Cuál sería la sugerencia suya, por favor? Bueno, ¿quién se sabe los signos de alarma de una cefalea para enviar una imagen? ¿Cuáles son los signos de alarma? Yo tengo una cefalea, una migraña, por ejemplo. ¿Cuáles son los signos de alarma para yo mandar una imagen en un paciente? Así diga que ya tenga migraña hace 5 años y la conozco. ¿Cuáles son los signos de alarma? Empecemos por la edad. ¿A qué paciente, de qué edad se les manda una imagen? Independientemente de la característica del dolor, con una simple queja que tengan una cefalea, ¿yo a quién le mando imagen? Mayores de 50 años y menores de 18. A eso yo le mando imagen. El género no importa el género, la edad sí. ¿Qué otro signo de alarma conocido? Toda cefalea súbita hay que mandarle imagen. Toda cefalea súbita hay que mandarle imagen. ¿Y qué es súbito? Que su máxima intensidad aparezca en los primeros 60 minutos. Eso es súbito. Hay que mandarle imagen. Por lo menos una tomografía que no vaya a tener
aneurisma roto, ¿no? O algo así. Otro signo de alarma, que el aura dure más de 60 minutos. Otro, vómito, no, porque los de migraña tienen vómito, tampoco. Que cambie el patrón de su cefalea, tanto en frecuencia, intensidad, tipo. Si es un paciente con migraña conocida, que diga, no doctor, a mí el dolor me da en el cráneo izquierdo, siento pulsaciones, pero el de hoy es diferente. Imagen. Le llegó por urgencia, imagen. Le llegó en consulta, imagen. Asociado a fiebre, claro, si el paciente tiene cefalea y algún síntoma sistémico, fiebre, taquicardia, diaforesis, disautonomías, imagen. ¿Cuál otro? Paciente con inmunosupresión y cefalea, imagen. O sea, paciente con VIH, imagen. Con déficit de cualquier complemento, imagen. Si ustedes le evidencian inmunosupresión al paciente, si tiene el antecedente y cefalea, imagen. Otro. Pero estamos hablando de resonancia o TAC cerebral. Resonancia. Los auditores, resonancia nuclear magnética. Resonancia para cefalea. La TAC no me va a ayudar. La TAC me sirve para ver sangre, para ver trauma, para ver la ventana ósea. Pero para una resonancia no. Si yo le sospecho a un paciente cualquier patología de tipo vascular, una resonancia. ¿Sí? Resonancia, tomografía no. Ahora, si están por allá en un pueblo y tienen tomografía, pues rápido la tomografía porque no hay más. Si están en un segundo nivel y solamente hay tomografía, pues hagan la tomografía porque ese es el recurso. Utilicen el recurso. Pero si tienen la posibilidad de hacer resonancia, resonancia. ¿Listo? Pero bien indicada. Bien indicada. Signos de alarma. ¿Listo? Venga, doctor, tenemos una situación excepcional. Hay una visitante aquí que nos está escuchando y quiere hacer una pregunta, y por supuesto que no tengamos esa oportunidad. Ella acompaña a un familiar aquí. ¿Cómo es su nombre? Oniris. Oniris, ¿qué le quiere preguntar al doctor? Yo sufro de migraña y cuando me hace me duele la lengua y la cara y me pongo vómito. Hay que preocuparse con eso, necesita imagen o no, doctor, la computadora. Gracias, Oniris. Bueno, más diagnóstico. Para migraña con aura se requieren 2 ataques o más para yo tener diagnóstico. Con el primero yo no lo podría hacer, la dejo como probable. Entonces, si esta paciente tiene aura, fue muy clara, se me duerme la lengua, mi cara y me da dolor de cabeza, mujer joven, probabilidad pretext, migraña hasta que no se demuestre lo contrario. No hay que preocuparme. Si le llega urgencia con la cefalea de las mismas características, digan, no, igualito es de siempre, tranquilo, no necesita imagen, enseñarle a manejar el dolor y ya. Cuando es una migraña sin aura, yo tengo que tener 5 episodios o más para poder hacer el diagnóstico. Antes, luego, como probable. Pero hay pacientes que una entrada dice, es una migraña. Lo que pasa es que por los criterios, pues si uno es juicioso y se pega a ellos, dice, no, pues esperemos al quinto para poner de definitivo algo. Pero ese tipo es lo típico, no necesita imagen, tranquilos, ya saben. Si es la primera vez que les llega a ustedes por urgencias y lleva más de 60 minutos, hagan una resonancia, necesita. Si la TAC sale bien y siguen con el dolor, hay que hacerle resonancia. Bueno, muy bien, sigamos. El último, el sulfato de magnesio, yo no he llegado hasta el sulfato de magnesio. Es muy raro cuando utilizo el loperidol, es muy raro, pero hasta el sulfato de magnesio no. 1 o 2 miligramos de sulfato de magnesio se pasan en 30 minutos por lo menos, diluido, bien lento para migraña. Ha servido sobre todo en embarazadas, que no tenemos casi nada, ¿no? AINES en embarazadas, discutido el uso en el último trimestre, bien discutido, pero esa es la opción que tenemos. Siguiente, por favor. Entonces, mire, evidencia pura. Aspirina es recomendada en la primera línea de tratamiento de paciente con migraña. Esa aspirina que vemos por debajo de los hombros
Es primera línea para migraña. ¿Quién ha formulado aspirina para migraña? Nadie, ¿no? Aspirina, 900 miligramos. Recomendación del día. Tienen al familiar, al tío, al abuelo. Les dice que se tome 2 aspirinas efervescentes disueltas en un vaso de agua, se lo toman, vuelven, llenan el vaso de agua, lo agitan un poco y se lo toman nuevamente para completar los 1000 miligramos y no se vaya a quedar el resto de dosis pegada en el vaso. ¿Por qué esa dosis de 900? ¿Por qué no 1 gramo? ¿Por qué no 800? ¿Qué hace que le pongas ese techo de 900 ahí? Es por los estudios que han hecho, son estudios europeos, porque allá tienen otras presentaciones de aspirina. Nosotros tenemos la de 500 miligramos, o 2 de 500 quedarían 1000. Ellos tienen este tipo de presentaciones. Tienen varias presentaciones, entonces por eso los estudios muestran esta dosis. Fíjense que les dije desde el principio, sean generosos en la dosis en migraña. Ibuprofeno, esto es vía oral, esto es lo que ustedes les van a decir al paciente: mire, aprenda a manejar su migraña en la casa para que se evite la llegada a urgencias. Ibuprofeno, recomendación 400 miligramos. Como primera línea de manejo el ibuprofeno. Máximo 600 miligramos. ¿El ibuprofeno viene de cuánta la presentación? De 400, entonces que tome una de 400, no 2, una de 400. Y el paciente mejora. No hubo diferencias entre 400 o 600. Fue casi la misma mejoría, entonces 400 miligramos. Triptanes. Estos sí son lo máximo, lo que pasa es que son caros. Hay muy poca experiencia aquí en Colombia con el manejo de triptanes. No están en el plan de salud, hay muy poquitos que están ahorita. Por lo tanto, la experiencia no ha sido muy frecuente. Pero los triptanes sí son recomendados: sumatriptán, 50 100 miligramos de sumatriptán vía oral. Hay sumatriptán subcutáneo también, que es buenísimo para aquellos pacientes que tienen náuseas o vómitos o que no toleran vía oral. Sumatriptán y subcutáneo es muy bueno, pero ojo con estos triptanes en los pacientes que tienen patología vascular. Mucho cuidado con eso, enfermedad coronaria sobre todo. Combinaciones, que lo veo no frecuente en pacientes pero no las saben usar. Un principio de la farmacología es no usar 2 medicamentos con el mismo mecanismo de acción. Entonces a mí nada me sirve tome ibuprofeno y naproxeno, tome aspirina y tome naproxeno. Eso no se debe hacer. Entonces la combinación, recomendación 1A es sumatriptán más naproxeno. Es efectiva esa combinación. La venden pero es carísima, muy cara. Si un sumatriptán es caro, imagínense con un Apronax de por medio metidos caro al paciente, pero es muy bueno. Pero La única toxicidad es el precio, entonces, del resto es buen producto. Esa sería la única, el precio, pero es buenísimo. Sumatriptán o con naproxeno, o solo en naproxeno. Solo en naproxeno sirve, pero ojo, 550 miligramos de naproxeno, no el de 250 que estamos acostumbrados a formular. Ese no sirve para migraña. Les repito, generosos con la dosis, pero sin sobrepasarse. Entonces, 550 miligramos de naproxeno. La única marca en Colombia que maneja esa presentación es el Apronax, que viene de 550. ¿Sí? La única. Entonces yo les digo a mis pacientes que se compre un Apronax, que es un poco caro, pero que les va a servir para manejarlo. Igual no se va a bajar para toda la vida ni por muchos meses, lo va a dejar un poco de tiempo mientras él aprenda a manejar su migraña y mientras maneja su profiláctico y ya se le va modulando el dolor. Siguiente, por favor. Entonces ahí tenemos, mire, aspirina 900 o 1000 miligramos, número necesario a tratar 8.1, seguimos con el diclofenaco potásico de 50 miligramos, número necesario a tratar 8.9. ¿Sí saben qué es lo del NNT? ¿Sí tienen idea? ¿No? Número necesario a tratar, o sea, que para que yo le quite
la cefalea a un paciente con migraña con aspirina, tengo que dársela a 8.1 pacientes para que a uno se le quite. Con el diclofenaco tengo que darle a 8.9 pacientes para que se le quite a uno. Ustedes dirán, uff, pero eso es muchísimo. Pero ¿cuánta migraña hay en el mundo? ¿Cuántas personas en Colombia hay con migraña? ¿Cuántas? ¿Alguien tiene? Díganos un número, cualquiera. 20. En este salón, apenas hoy hicimos un examen, le dio migraña como a 15 de 40 estudiantes. Digan un número, no importa, una locura, lo que sea. ¿Cuántas creen que en Colombia hay gente con migraña? Cualquiera. Somos 47 millones de colombianos. Digan un número cualquiera. 27 millones. Otro, más, menos. 10 millones. Otro. ¿Quién da más, menos? En Colombia hay aproximadamente 3 millones de personas con migraña, o sea, casi la población de Cali. Es como si toda Cali tuviera migraña. Ahí es cuando ustedes dicen 8.1 no es nada, entonces. A todos les da migraña, yo tengo que tratar de esos 3 millones a 8.1 para que le dé. 8.1 para que le quite la migraña. Entonces, ese número tan pequeño parece ser grande. Si yo le doy ese número, por ejemplo, a un medicamento que es para esclerosis múltiple, pues ahí sí, menos. Porque, por ejemplo, en Cali hay apenas como 300 pacientes con esclerosis múltiple. Entonces es la diferencia de número, de acuerdo a la patología. Muy bien. Ibuprofeno, 7.2 de 400. Seguido el ibuprofeno 209.7. Naproxeno, 500 miligramos o 825, 11 pacientes. Y por último el acetaminofén. ¿Ustedes sabían que el acetaminofén sirve para la migraña? Sí, sirve para la migraña, pero 1000 miligramos. No esperar que el paciente tenga el dolor más intenso para darle el acetaminofén. 1000 miligramos, 11. Fue el que 12 pacientes, fue el que peor le fue, pero sirve. ¿Cuál es el mejor de esos? Por el número necesario a tratar, ¿cuál sería? El ibuprofeno. ¿Ustedes cuánto ibuprofeno han formulado para migraña? Doctor, aquí hay un compañero, Juan Andrés, me imagino que debe ser alguien del profesional de la salud, dice, y el efecto adverso que generan los AINES en estos pacientes, ya en España, retirados del 2009, y hace alusión al efecto del daño renal que tienen los AINES con el uso crónico. ¿Alguna recomendación especial? Usted habló de un tiempo de no prolongar 48 horas en el manejo agudo, pero luego pasa a que el paciente puede utilizar más tiempo hasta que él se acostumbre o empieza a funcionar la terapia profiláctica. Recomendación, daño renal como efectos secundarios. Mandamiento número 1. ¿Cuál fue el mandamiento número 1? Máximo AINES o analgésicos 2 veces por semana. Que yo le dé a un paciente un ibuprofeno una vez por semana, máximo, por 4 semanas, que es un neuromodulador o profiláctico, le empieza a controlar la migraña, no le va a generar falla renal. 1 o 2 por semana, por 4 semanas, mientras el profiláctico empieza a hacer efecto, yo no me voy a asustar por la falla renal, no me voy a asustar por la gastropatía. Entonces, mucho cuidado cuando lo vamos a utilizar más de 2 veces por semana. Empecemos a hacer otras cosas, porque le podemos generar un daño al paciente. ¿Sí? Entonces, máximo 2 por semana. Sí, lo que dice el doctor es muy cierto. Tiene daño nefrotóxico, gastrointestinal, todos el que ustedes aumentan transaminasas, todos los que quieran adicional, sí. Pero si somos responsables en el uso, le evitamos eso al paciente. Bueno, y siguiente, los triptanes. Tenemos sumatriptán de 50 y 100 miligramos, generosos con la dosis, 100 miligramos. El solmitriptán,
5 y 2.5 miligramos, legal de 5 miligramos. Hay sumatriptán en spray nasal, ¿sí? Así como también hay subcutáneo, también hay en spray nasal. Es muy bueno, si ustedes se fijan, miren, el sumatriptán, 3 pacientes, comparado con el ibuprofeno, que eran 7, que fue el que mejor le fue de los 20. Entonces, ¿son buenos los triptanes? Sí, por eso son caros, ¿no? Sumatriptán subcutáneo, vean. Es el mejor de todos para tratar hoy en día la migraña. Sumatriptán para el ataque agudo. Y la combinación, sumatriptán más naproxeno, 4.9. Entonces, el que mejor le fue es sumatriptán subcutáneo. Pero entonces, ¿cuál sería el mejor para el paciente? ¿El sumatriptán o cuál? ¿Cuál es el mejor analgésico? La respuesta es depende. ¿Depende de qué? No de la plata y el acceso a la salud. Eso, bueno, sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Depende de la forma de instauración del dolor. La forma como se instaura el dolor. Yo no le puedo poner el mismo AINES a esa migraña que se instaura en 1 hora y llega en 1 hora a su dolor máximo, a esa migraña que dura 12 o 24 horas para llegar a su dolor máximo. Es totalmente diferente el manejo analgésico. ¿En cuánto tiempo actúa el diclofenaco? Más o menos a las 2 horas ya tengo su efecto máximo. Entonces, a esos ataques de migraña que son más agudos, de instauración más rápida, yo voy a utilizar AINES de mecanismo de acción mucho más rápida. ¿De cuánto es la vida media en naproxeno? Casi de 12 horas. Entonces, a esas migrañas de instauración más lenta, yo tengo que utilizar AINES con un mecanismo de acción más prolongado para evitar la recurrencia. Porque fantástico que yo le quite el dolor rápido, pero la recurrencia. Entonces, ojo, a estudiar muy bien cada mecanismo de acción de cada medicamento, el tiempo de acción y a conocer su paciente cómo es la instauración de su cefalea. Esta pregunta sí es mía. Yo manejaba el naratriptán, Naramic, para mí con buena respuesta. No lo veo ahí, lo retiraron, ha pasado algo con él o los estudios no le dan valor o solamente trabajan estos como mejores opciones. No, es bueno, es muy buen medicamento. Pero no lo veo mencionar ahí, digamos, entre las opciones de Sí. triptanes. Claro, de pronto es que estoy ya formulando algo que recogieron, uno no sabe, con No. tanta cosa que saca Invima ahora que van quitando los medicamentos, uno no sabe. Bueno, hasta el momento que yo sepa no lo han quitado y no lo han. También si no, me causa curiosidad que no está ahí en la triptán, porque de todos los triptanes, pues al que mejor le ha ido es al subcutáneo, el sumatriptán subcutáneo. En la triptán también ha mostrado muy buena evidencia para el dolor y sirve. Pero sí, no, la verdad sí, ahí sí me corcho porque no sé por qué no lo metieron ahí, que yo sepa en Colombia no se ha retirado, todavía existe. Pero bueno, esto fue tomado el consenso de expertos de Colombia para el manejo de migraña aguda y crónica también. Bueno, muy bien, y la última, creo que ya nos queda la última, es un mensaje, es una invitación a evitar el sobreuso de medicamentos en los pacientes. A toda hora nos llegan pacientes con sobreusos de medicamentos, sobreuso de omeprazol, sobreuso de atorvastatina, sobreuso de acetaminofén, sobreuso de ranitidina. Ojo con eso. La interacción farmacológica es grandísima en los pacientes. 10, 15 medicamentos que está tomando un paciente, al final ninguno le hace efecto. Por todo el metabolismo hepático, es una pelea que agarra el hígado ya con medicamentos para ver cuál pasa primero a funcionar. Entonces la invitación es a esa. Ojo con el sobreuso de medicamentos, no solo de analgésicos, de medicamentos. Piensen muy bien cuando van a empezar un tratamiento en un paciente, riesgo-beneficio, efectos adversos. Piénsenlo muy bien
miren a ver cuál es el beneficio que realmente le van a buscar al paciente y si esa es la solución. No siempre un medicamento es la solución. Un estilo de vida saludable va por encima de cualquier insulina y cualquier naproxeno. Recuerden eso. Entonces, esa es la invitación que le hago a los pacientes porque nos llega muy frecuente eso y con mucho efecto adverso, en este caso cefalea, a nuestra consulta. ¿Listo? Muy difícil con pagos tan demorados de los hospitales, 3 meses, uno o le da dolor de cabeza a uno esperando el pago. Doctor, muchas gracias, un aplauso. Pienso que ha sido una excelente charla. El chat está lleno de preguntas. Vamos a empezar a evacuarlas, pero quisiera preguntarle aquí en el auditorio, Peinado va a hacer una pregunta. Interno de último año de la Fundación San Martín, Peinado. Doctor, buenas noches. Disculpe, mi pregunta es, ¿en qué momento sé si yo, o sea, el tratamiento que he hecho como médico general, tuvo un fallo terapéutico? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuándo debo remitir al neurólogo? Y tercera pregunta, no sé si se ha hablado de manejo con anticonvulsivantes. ¿Qué se puede decir? Gracias. Bueno, excelente pregunta y es ver las limitaciones que yo tengo. Entonces, primera recomendación, si yo no sé utilizar un medicamento, no lo use. Es lo mínimo que yo debo hacer. Si yo no sé el mecanismo de acción del topiramato, si yo no sé la dosis, si yo no sé la dosis de propanolol para migraña, ojo, cada patología cada medicamento tiene su dosificación por patología de acuerdo a los estudios. Si yo no sé eso, simplemente lo más humano es decir, y lo más correcto es decir, no sé y voy a remitir. ¿Sí? Si ustedes no saben el manejo profiláctico de una migraña, tranquilos, no pasa nada, hace parte, yo tampoco lo sabía cuando era médico general, eso no es motivo de avergonzarse. Entonces, si no lo saben, remitan al neurólogo, porque paciente con migraña que tenga más de 4 episodios al mes de cefalea necesita un tratamiento profiláctico. Si tiene menos y no son muy intensos, yo los podría manejar solamente sintomático. Ahora, si tiene 1 al año, pero es un ataque devastador que lo manda a urgencias, que lo hospitaliza 15 días, que lo da, dejen el tratamiento profiláctico. Si Doctor, tiene... aquí hay un par de preguntas. Propanolol, ¿cuándo arrancarlo como profilaxis en migraña? ¿Algún paciente en particular o una escala donde empieza a ensayar beta bloqueadores? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, tenemos propanolol y ácido valproico y topiramato, los tenemos hoy de primera línea para migraña. ¿Los dos al mismo tiempo o arranca uno con uno, luego el Por otro? separado, por ahora no hay ninguna evidencia que diga que 2 me van a servir, dos medicamentos profilácticos para migraña me van a servir, no. Uno solo. Propanolol, la dosis mínimo 80 miligramos, 40 es muy poquito, 80 miligramos. ¿En quién lo utilizamos? En un paciente que no tenga contraindicación para betabloqueadores, que los conocemos. ¿Cuáles son las indicaciones para betabloqueadores? Falla cardíaca, asma, depresión. A veces nos manda propanolol a esos señores que tienen ACV, que hacen depresión por el ACV, me hacen más depresión, hacen más cefalea y lo que hago es empeorarlo. Entonces, lo que les digo, conozcan muy bien sus medicamentos. Sí, no somos perfectos, a veces se nos pasa, sí, pero que eso no se vuelva costumbre. Entonces, propanolol mínimo 80 miligramos día en una sola dosis o 80 miligramos cada 12 horas, máximo 160 miligramos en estos pacientes con migraña. Fíjense que son dosis generosas en estos pacientes. Evitar a los pacientes que tienen algún tipo de bloqueo, bradicardias, hipotensión, no los vayan a utilizar. ¿Cuándo se considera que propranolol fracasa como profiláctico para migraña? Correcto. Muy buena pregunta. Mínimo, cuando yo le inicio un profiláctico, la recomendación es que yo lo vea a los 3 meses. Mínimo. Antes no, y después de 3 meses, pues tampoco da. 3 meses. Si yo en esos 3 meses de tratamiento, tomándolo todos los días, quitando los desencadenantes, porque si yo le estoy dando el propanolol, pero tengo abuso de analgésicos, pues no le estoy haciendo nada. Si yo quito los desencadenantes, educo al paciente, le digo que se hidrate, que haga estilos de vida saludable, el propanolol está en sus dosis máximas, cumplió los 3 meses, lo vuelvo a ver, yo digo,
dolor sigue igual, ahí es cuando yo necesitaría un diario de migraña y ver qué tan frecuente y qué tan intenso está el dolor. Si después de esa segunda vez que lo veo, a los 3 meses sigue igual, si ha mejorado más del 50% de su dolor, y ahí cuando yo en el diario de migraña lo puedo ver, aumento el doble. O sea, si tengo 80, lo veo a los 3 meses, y más del 50% de su cefalea mejoró, yo digo, perfecto. Le aumento la dosis y no vuelvo a ver en 3 meses. Pero mínimo veámoslo en 3 meses. Al mes no sirve, y más tiempo ya se nos pierde el paciente. Pero lo corta, arranca anticonvulsivantes, que 2 preguntas que han hecho. Cristian Camilo Leighton, ¿cuándo estaría indicado iniciar anticonvulsivantes? ¿Cuál sería el de elección para usted? Ácido valproico, topiramato, ¿cuál sería la recomendación? Si a los 3 meses que yo lo vea sigue igual, lo quito. Ojo, como el beta bloqueador lo tengo que quitar con precaución, no lo puedo quitar de una vez. Inicio, ahorita el anticonvulsivante 1 para migraña es el ácido valproico. La dosis de ácido valproico es de 250 a 500 miligramos. Si vamos a utilizar 250, una sola dosis. Si vamos a utilizar 500, lo llevamos a 2 dosis de 250 al día. Por ahora ese es. Y el segundo anticonvulsivante con evidencia es el topiramato. De 25 hasta 100 miligramos hay evidencia que puede servir de topiramato. Esa se puede hacer en una sola toma o en 2, no estaría mal. Pero tratar de dejarle al paciente una sola toma para que no la vaya a olvidar. Entonces tenemos 2 anticonvulsivantes hoy de primera línea para la migraña, que es el ácido valproico de 200 a 500 miligramos y el topiramato de 25 a 100 miligramos. Generalmente no supera los 50 miligramos de tratamiento del paciente con topiramato, porque yo le manejo todo lo que es el tratamiento no farmacológico y le miro causas que no me vayan a volver crónica la migraña, porque eso es muy importante, como el abuso de analgésicos, la obesidad, trastornos respiratorios, todo eso yo lo tengo que mirar. Muy bien. ¿Neurólogo iba a preguntar algo? Hay que aprovechar el neurólogo hoy. Doctor, buenas noches. Una pregunta relacionada con lo que usted estaba diciendo con la profilaxis. La flunaricina. La flunaricina. Flunaricina sirve como medicamento profiláctico. Profilaxis con flunaricina, ¿sirve o no? Es muy buen profiláctico la flunaricina, muy bueno. Evitémosla en pacientes adultos mayores, porque me pueden dar signos extrapiramidales, y más si tienen antipsicóticos, si más si tienen enfermedad de Parkinson. Entonces, flunaricina, dejémosle un poquito más a pacientes jóvenes, 10 a 25 miligramos día de la flunaricina. Si les produce sueño o alteración en el nivel de conciencia, se ponen de noche, pero es muy buen medicamento. Paciente joven les va muy bien con la flunaricina. Pueden seguir utilizando, me parece bien. Sí. Karen tiene pregunta. Karen Rotó, por medicina interna, Fundación San Martín. Bueno, muy buenas noches. Mi pregunta sería, bueno, ya hablamos del manejo en cuanto a farmacológico, de disminuir lo que son los desencadenantes, pero podríamos utilizar otras opciones como la acupuntura y pues, el botox. ¿Podría estar indicado en este caso? ¿O no sirve para nada? La sustancia que utiliza para las arrugas, ¿sirve para la migraña? Bueno, muy bien. La migraña crónica, hablamos de migraña crónica cuando un paciente tiene más de 15 episodios al mes por más de 3 meses, es una migraña crónica. Y ahí nuestro arsenal terapéutico se empieza a volver más corto. Entre eso está el Botox, que es buenísimo para la migraña crónica. Es muy bueno. La acupuntura, no hay una evidencia clara ahorita que diga que sirve. Hay pacientes que lo han utilizado y les sirve. Hay algunos reportes que la acupuntura sirve. La estimulación magnética transcranial también se ha estudiado y hay algunos reportes que ha servido. Pero de esos, el Botox es muy bueno. Hay un protocolo, se hace en manos de neurólogo que tenga entrenamiento en aplicación, ¿sí? Porque se deben ubicar unos puntos estratégicos en la cabeza para aplicarlo. Pero es excelente.
No, solamente es en el cráneo, se hacen unos puntos frontales, temporales, parietales, occipitales y cervicales. En la cara no se pone, en la cara lo ponemos para otras patologías, o pues para la parte estética. No sirve para la cefalea por cacho, eso no aplica. ¿Otra pregunta? Para preguntarte, ¿qué complicaciones puede traer la migraña y qué debo de vigilar como médico para evitar que se presenten? Recomendaciones frente al manejo y qué se puede esperar de morbilidades mencionadas. Muy bien, ¿qué es lo que yo no quiero que tenga un paciente con migraña? Es que me llegue a ser un estado migrañoso. Esa es la principal complicación, la más frecuente. Un estado migrañoso es cuando un paciente empieza con una cefalea y que dura más de 72 horas. Ahí sí se nos hace difícil el tratamiento, muy difícil. Son esos pacientes que terminan en urgencias y que el tratamiento se nos vuelve a veces bastante complicado para ellos. Esa es una. Las otras complicaciones fue una que mencionamos, que es la migraña, el infarto migrañoso, que eso es muy rarísimo. ¿Cómo yo lo puedo prevenir? Dejando tratamiento profiláctico. ¿Cómo puedo yo prevenir todas las complicaciones de la migraña? Tratamiento profiláctico. También hay otra complicación que son las crisis convulsivas asociadas a la migraña. También se pueden presentar. ¿Sí? Porque acuérdense que hay un flujo reducido a nivel cortical y eso lo puede hacer convulsionar. También es raro, muy raro. Dos preguntas finales. El chat ha estado lleno de preguntas interesantes, la interacción que han tenido los contactos hoy. Juan Andrés ha estado insistente en el tema renal con AINES. Creo que debe ser algún fanático de la nefrología. Dice, paciente con falla renal migraña, ¿qué opciones distintas a AINES tenemos? Usted dice que es alérgico a los opiáceos, ¿qué hacer con ellos? Bueno, tenemos el paracetamol, nos serviría en ese caso como primera línea, si el dolor de cabeza es leve y de saturación no tan rápida, me serviría ahí el acetaminofén. La otra línea que tendría en este paciente sería la ergotamina y por último tendríamos los triptanes para evitar el uso de los AINES en ese tipo de pacientes. Eso sería importante, resalto el tratamiento profiláctico, muy importante. Marcela Reina Costa, para dos preguntitas en una. ¿Profilaxis hasta dónde? ¿Cuánto tiempo? Y Diego Fernando Mayor pregunta si la amitriptilina se ha utilizado como profiláctico con buenos resultados, si hay soporte para eso. La amitriptilina sí sirve para migraña, no es superior ni al topiramato, ni al ácido valproico, ni al propanolol ahorita en estos momentos. ¿A quién le damos amitriptilina? A ese paciente que tenga síntomas psiquiátricos, en especial trastornos del afecto como la depresión, porque recuerden que es un antidepresivo. Nos sirve para ese paciente que tiene también insomnio o algún trastorno del sueño, dificultad para mantener el sueño o para conciliarlo, también porque produce somnolencia. Por los efectos adversos de este medicamento y al no mostrar superioridad con los otros tratamientos profilácticos para la migraña, ha venido un poquito en desuso, pero la amitriptilina es buena. Cuando yo no tengo otras alternativas, podría utilizar la amitriptilina. Sería muy buena. ¿Y hasta cuánto tiempo yo voy a utilizar los profilácticos? Buena pregunta. Ahí nadie tiene la razón, nadie tiene la última palabra y hasta el momento pues no hay una evidencia clara que me diga tanto tiempo. No hay que prolongarlos por más de un año ni por más de 2 años estos pacientes. Muchas veces tienen ahí ácido valproico por mucho tiempo. No hay que superarlo. Si yo a los 6 meses el paciente tengo un tratamiento profiláctico y no le veo mejoría, yo lo voy cambiando por otro y no lo dejo por mucho tiempo. Más de un año ya yo tengo que empezar a reevaluar mi diagnóstico y ver si el paciente se está tomando el medicamento o tiene algo que la haga cronificar. Sí. Alan Suárez, estudiante de la Universidad de Santiago de Cali. Buenas noches, doctor. Quisiera saber en qué momento, cuando tenemos un paciente que tenga migraña crónica o ya instaurada como enfermedad de base, en qué momento se deben usar benzodiazepinas
Porque yo particularmente conozco el caso de una paciente que fue tratada con diazepam y sufrió amnesia a partir de esto. Entonces, ¿qué efectos adversos podemos esperar nosotros en pacientes crónicos? Benzodiazepinas. Bueno, benzodiazepinas y migraña no hay evidencia. Ni siquiera sé si hay estudios que lo hayan hecho, que hayan demostrado que no sirven. Pero hasta el momento no hay evidencia que me diga que las benzodiazepinas sirven para la migraña. No sé por qué esa paciente con migraña terminó en benzodiazepinas. Quizás, algo hipotético, o suponiendo algo, es que tenga alguna comorbilidad psiquiátrica y que haya terminado en benzodiazepinas. Pero lo que dice la dependencia es fantástico, o sea, produce dependencia, se puede asociar, sí, a deterioro cognitivo, pérdida de memoria o amnesia que mencionan. Entonces, las benzodiazepinas eviten el uso, porque también generan dependencias, como los opiáceos. Dejémosla por allá de última, que a veces uno las ve en insomnio, por ejemplo, que las dejan, dejémoslas de... Afortunadamente, pues este tema ha sido de mucho interés, cosa que agradecemos de antepano, doctor Bello, que el Instituto Neurológico del Pacífico nos está acompañando en este tema de educación continua. Mauricio Moreno, última pregunta para cerrar aquí, dice que en caso de efectos adversos de los triptanes o anticonvulsivantes en menos de 3 meses utilizados como profilaxis, se sugiere suspenderlos radicalmente o hacer una suspensión gradual a ver si menores dosis pueden aliviar o liberar esos efectos adversos, o la recomendación es suspensión. Bueno, ahí hay que aclarar lo siguiente, los triptanes no se utilizan como profilácticos. Para el manejo agudo yo tengo acetaminofén, AINES, que son los inespecíficos. Los específicos son ergotamina y los triptanes. Para el manejo del ataque de migraña o para el manejo del ataque es que están los triptanes. Yo no los dejo como profilácticos porque estoy abusando de ellos y les podría generar dependencia y efectos adversos. El profiláctico es el que yo voy a dejar de manera permanente, diario, todos los días. ¿Cómo va la fórmula? Diario, permanente e indefinido. Eviten el término para toda la vida del paciente. E indefinido, los tratamientos son indefinidos. Recuerden que las tecnologías cambian, de pronto mañana aparece la cura para la migraña, entonces se le quita ese profiláctico. Entonces, permanente, diario e indefinido los tratamientos profilácticos, que son propanolol, ácido valproico, topilamato, flunarizina, amitriptilina, esos que mencionamos y otros que se me salen ahorita. Pero esos son para el manejo agudo y hay que evitar el uso, dijimos cuánto, máximo 2 veces por semana, y eso aplica para los triptanes. Una pregunta final que de pronto sale un poquitico, pero es una consulta frecuente que me dicen, y es lo que antes uno conocía como la cefalea picahielo. El paciente siente como una picada intensa, fugaz de segundos. ¿Qué recomendaciones? Que eso que es una cosa que desprestigia al médico porque uno nunca logra quitarle eso. ¿Qué recomendación desde el punto de vista neurológico para eso? La cefalea picahielo es una cefalea que es bastante frecuente, a veces subdiagnosticada porque no hay un tratamiento efectivo para eso, o un tratamiento 1A que uno quiera. Se debe hacer una imagen en este tipo de cefaleas porque es una cefalea súbita. Y recuerde que yo dije, no, cefalea súbita es un signo de alarma. Es más frecuente en adultos mayores, es muy raro en jóvenes encontrarlo. Entonces son pacientes mayores de 50 años que nacen esta cefalea y así es como si tuvieran un punzón de picahielo en alguna parte del cráneo, generalmente más hacia las zonas parietales, y es de segundos de duración, de segundos. A algunos pacientes se les puede utilizar un profiláctico, un neuromodulador de los que mencionamos, y muestran alguna mejoría. Sin embargo, estos pacientes quedan muy tranquilos cuando uno les hace la imagen, les dice que todo está bien dentro del cerebro, les explica muy bien sobre esta entidad. Y descansan un poquitico. Eso es lo que no entienden los auditores médicos que niegan siempre esa imagen. Exactamente. A veces las imágenes suenan curioso, pero las imágenes son de tratamiento, porque el paciente busca un alivio con el médico. Dígame que estoy bien. Descansa, que no hay un tumor, no hay nada grave en su cabeza. Y la imagen, curiosamente, así parece absurdo y de pronto yo me gano mucho
Yo ya me gané a los auditores Las peleando imágenes con ellos. muchas veces yo se las hago es para decirle al paciente, mire, o sea, no tiene nada, no tiene nada. María Eugenia Artunduaga Gutiérrez le manda saludos, dice que muchas gracias, que excelente conferencia, le aclararon muchas dudas. Una pregunta final. Alimentos, es que llevo hace rato diciendo que termine y no me dejan. Alimentos, es una charla muy completa, doctor Bello. Alimentos que usted en su práctica reconoce son exacerbadores de la migraña para recomendarle aquí en promedio a nuestros niños. Perfecto. Primero, individualizar al paciente. No todos los alimentos le van a caer, ¿no? Hay otros que comen de todo y no pasa nada. Primero, bebidas negras. Exposición, maltas, Coca-Cola, los té. Eso. La mayoría de pacientes presentan migraña por la exposición a ese tipo de alimentos, de bebidas. Sobre todo, fíjense que son alimentos procesados. No les llamemos alimentos procesados, productos procesados o industrializados. Entonces, ojo con eso. Primero, toda esa línea de productos procesados, mucho cuidado con el paciente. Embutidos. Hay pacientes que reportan que los embutidos les dan migraña. Quizás por el contenido de sal que tienen, quizás por los condimentos que utilizan ahí. El glutamato monosódico, por ejemplo, que es el que contamos en el ricostilla y todos esos, que también a los pacientes le puede generar cefalea. Esa es otra. El queso, también a los pacientes. Carnes rojas, algunos han reportado que también les genera cefalea. Y cualquier tipo de sustancia, eso se llama cefalea por adición de sustancia, también me da dolor de cabeza. El tinto, por ejemplo. El tinto, de manera repetitiva, a algunos pacientes le dan cefalea. Otros dicen, me mejora. Sí, también nos mejora. Está la cefalea del fin de semana, que es toda la semana toman tinto, el fin de semana la suprimen y les da dolor de cabeza. Entonces eso se llama una cefalea por supresión de sustancia. Yo tengo la exposición a la sustancia todos los días y me da dolor de cabeza el fin de semana. Por ejemplo, aquí ustedes en el restaurante de pronto hay alguna sustancia que echan que me da dolor, que no me da dolor de cabeza. Y cuando estoy el fin de semana en mi casa, me empieza el dolor de cabeza, es porque suprimí una sustancia. A falta la salmonela, que siempre eso. Bueno, doctor, muchas gracias. Las demás inquietudes que tengan, ahí está bueno, el ahí doctor. Están los números, pueden anotar el mío también, cualquier duda, 311-859-9962. Me pueden escribir ahí, cualquier duda, cualquier cosa puntual, las hacemos aclarar. ¿Listo? La última. Marcela Reina Costa. Dice, yo no me puedo asolear porque siempre me duele la cabeza. ¿Alguna recomendación? ¿Cefalea post-exposición al sol? Sí, hay reportes, claro, de cefalea por exposición al sol, hay cefaleas por presión externa, por el uso de balacas, de diademas, de todos esos elementos que apretan, de cachuchas, de gorras, de sombreros, también pueden dar cefalea por exposición al frío, cefalea por exposición al hielo. Hay un montón de cefaleas. Cuando dan ese tipo de cefaleas, generalmente hay que hacer una imagen, ¿sí? Hay que hacer una imagen de esos pacientes. Oye, ojalá los auditores médicos pudieran escuchar su charla. No, hay que porque es que no entienden eso, no entienden que hay que liberar al paciente de una carga de angustia porque considera que su dolor de cabeza puede tener un tumor cerebral detrás. Claro. Y uno no lo puede descartar simplemente semiológicamente con los síntomas. Hay algo muy bonito que nosotros no les enseñan y ojalá les pueda dar un día una charla sobre eso, y es el abordaje neurolingüístico al paciente. Cómo yo me presento al paciente, cómo le debo hablar, cómo lo debo interrogar, ¿sí? Porque yo le puedo decir a alguien, no, doctor, yo tengo cefalea, pero para él cefalea es otra cosa. Pronto él dice, me duele la cabeza, listo, como dolor de cabeza, va notando. Pero de pronto dolor de cabeza para él es acá, una puya, o como dicen generalmente, me duele el cerebro. ¿Cómo yo voy a hacer el abordaje neurolingüístico al paciente? Es un tema que nosotros no vemos lastimosamente, pero que es supremamente importante. Eso es para la vida diaria, no solamente con los pacientes, para la interacción que tenemos nosotros a diario. Es muy importante. Doctor, muchas gracias. Terminamos aquí las inquietudes que tengan adicionalmente con el instituto. El doctor Bello está presto a resolverlo. Terminamos el mes de las madres
y arrancamos junio, mes de los padres. Ahí sí, vamos a que nos tengan en cuenta con temas de mucho interés para todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos en 8 días.